La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, es una legislación colombiana que busca proporcionar reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia y abordar la problemática de la tierra relacionada con este conflicto. En el marco de esta ley se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 de manera directa o indirecta, abarcando personas víctimas de homicidio, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, entre otros. Dentro de sus principales características contempla inicialmente la reparación integral de las víctimas, lo que incluye la atención psicosocial, la asistencia médica, los programas de vivienda, educación, empleo y proyectos de unidades productivas. El proceso de restitución de tierra para las personas que fueron despojadas de sus territorios debido al conflicto, buscando la forma de devolver a sus legítimos propietarios aquellas tierras saqueadas. Y las medidas de no repetición, intentando prevenir la repetición de la violencia y la victimización, promoviendo la reconciliación y la construcción de paz en nuestro país. Igualmente, la Ley 1448 establece el Registro Único de Víctimas, el famoso RUV, como una herramienta central para identificar y reconocer a las víctimas y coordinar la atención y la reparación de las mismas. Además, establece medidas para el acceso a la justicia, garantizando la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Finalmente, esta ley también reconoce el derecho de las víctimas a participar en la toma de decisiones y a ser escuchadas en el proceso de implementación de la misma. Cabe anotar que la Ley 1448 es una pieza importante en los esfuerzos de Colombia para abordar las consecuencias humanitarias del conflicto armado y avanzar hacia la reconciliación y la construcción de paz. Igualmente, ha sido fundamental para la promoción de la justicia transicional en el país y principalmente para la protección de los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas del conflicto armado son fundamentales para garantizar la atención, la protección y la reparación integral. Estos derechos se basan en principios de justicia, de la verdad, la reparación y en especial la no repetición. A continuación, enumeramos algunos de los derechos clave de las víctimas del conflicto armado. El derecho a la vida y a la seguridad. Todas las personas, incluidas las víctimas del conflicto armado, tienen derecho a la vida y a la seguridad personal. Y este derecho implica protección contra actos de violencia y de persecución. Derecho a la verdad. Todas las víctimas tienen derecho a conocer la verdad sobre lo que les sucedió a ella y a sus seres queridos. Derecho a la justicia. Las víctimas tienen derecho a buscar justicia y a que se investiguen, que se enjuicien y sancionen a los responsables de esos crímenes cometidos en su contra. Derecho a la reparación. Todas las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera integral por todos los daños sufridos. Y esto incluye compensación financiera, restitución de tierra, rehabilitaciones, atenciones médicas y psicológicas. Derecho a la no repetición. Las víctimas tienen derecho a que se tomen medidas efectivas para prevenir la repetición de los actos de violencia que se cometieron en su contra. Esto implica el desarme y la desmovilización de los grupos armados. Derecho a la participación. Las personas tienen derecho de participar activamente en todos los procesos de la justicia transicional y en especial en la toma de decisiones sobre las políticas y las medidas relacionadas con su situación. Derecho a la restitución de tierra. Si las víctimas fueron despojadas de sus tierras debido al conflicto armado, tienen derecho a que se les devuelvan sus propiedades de manera segura y de manera efectiva. Derecho a la atención y la asistencia. Las víctimas tienen derecho a recibir atención médica, psicológica adecuada, así como el apoyo social y económico para su rehabilitación y reintegración a la sociedad. Derecho a la verdad y la memoria histórica. Todas las víctimas tienen derecho a la perseveración de la memoria histórica, ya que se reconoce su sufrimiento como parte de la historia del conflicto. Cabe anotar que es importante que los estados y la comunidad internacional deben seguir trabajando en conjunto para garantizar que se respeten y se protejan los derechos de todas las víctimas. Colombia es un país que ha sido golpeado fuertemente por la violencia y el conflicto armado, dejando miles de víctimas y familias devastadas.
como es el caso de José Concepción Guerra Mendoza, nacido en el año 1956 en Curumaní, Cesar, hijo de padres campesinos que dedicaron toda su vida a las labores del campo. Dichas labores fueron inculcadas a su hijo, quien se ganaba la vida cultivando frutas, que luego se dedicaba a venderlas a la orilla de la carretera principal de dicho municipio. Siendo las 11:30 de la noche del 5 de marzo del año 2003, interrumpiendo en su hogar donde ya descansaba junto a sus 5 hijos y su esposa, fue golpeado, amordazado y secuestrado. Todo esto siendo visto y quedado grabado en la memoria de su familia, situación que generó un gran desequilibrio en la familia Guerra Mendoza. De José Concepción no se supo más nada hasta luego de 24 horas después. Fue encontrado sin vida por unos campesinos en los playones que conectan Curumaní con Chiriguaná, Cesar, dando aviso a sus familiares que había sido encontrado, pero con la lamentable noticia que estaba sin vida. A partir de allí comenzó un camino lleno de dudas e interrogantes que llevaban a sus familiares y amigos a preguntarse qué había sucedido. Hechos que aún siguen sin esclarecer, puesto que la familia inició un proceso con la unidad de víctimas. Dicha entidad nunca brindó las rutas necesarias para hacer valer sus derechos como víctimas y asegurarles la no repetición. En ningún momento se les fueron llamados para brindarles ayuda psicológica, ya que la familia supo por terceros cómo era el proceso, puesto que nunca se les brindó la información necesaria para poder acceder a una reparación integral. Simplemente se les brindó una ayuda monetaria que no les devolvería su ser querido y que dejaría en el aire esa reparación integral. Hoy, 20 años después de lo sucedido, la familia aún espera que el Estado pueda devolverles a las víctimas su dignidad, la memoria, pero sobre todo recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como estos no se vuelvan a repetir.